el tributo a la determinación del tributo que de acuerdo con la Constitución es el que tiene mayor relevancia, mayor importancia en el artículo 300 de la Constitución, ya que este artículo indica que se va a priorizar los impuestos directos y precisamente el impuesto a la renta es un impuesto directo. Contablemente, aplicando las normas internacionales de información financiera para las empresas grandes, para aquellas empresas que cotizan en bolsa de valores y para aquellas empresas que aplican la NIF para pymes, sabemos que el conjunto de estados financieros tiene 5 componentes. Y de esos 5 componentes vamos a extraer al conocido estado de resultados, o ahora también le llaman estado de rendimiento financiero, que también se le llamaba o sigue llamándosele en algunos lugares estado de pérdidas y ganancias, para poder obtener precisamente el valor que puede resultar en un beneficio económico para la compañía o puede resultar también un valor adverso que lo conocemos como pérdida. Esto producto del resultado de restar los ingresos o las ventas menos los costos, menos los gastos, para aterrizar precisamente a lo que mencionaba, que es la utilidad o la pérdida del ejercicio. Y si estuviésemos en el mundo ideal, si estuviésemos en un mega paraíso fiscal, una vez que llegamos a la utilidad del ejercicio, de existir en ese paraíso fiscal algún tributo que pagar, no tendríamos problema porque de esa utilidad le aplicaríamos el porcentaje que tendría que pagarse por dicho tributo y no hay ningún inconveniente. No habría ningún problema. No habría ninguna brecha entre el procedimiento contable y el procedimiento tributario para calcular el valor de ese impuesto que corresponde pagar. Pero como esa no es nuestra realidad, sabemos que aunque desde el punto de vista contable, aunque desde el punto de vista financiero, tengamos que reconocer en el estado de resultados, ingresos y gastos, tomando en consideración, por ejemplo, la base de acumulación o devengo, lamentablemente, no todos los ingresos, perdón, empecemos, no todos los gastos que hemos registrado contablemente, la normativa tributaria los acepta para efectos de establecer el monto sobre el cual vamos a calcular el impuesto a la renta o el impuesto a las ganancias o el impuesto a la renta causado. Porque
hay unos criterios, hay unas condicionantes, hay unos requisitos que los gastos en los que incurre un contribuyente deben cumplir o debe cumplirse para que sean aceptados desde el punto de vista tributario. De la misma forma, existen ingresos que, aunque estén reconocidos por disposiciones, por los estándares internacionales de información financiera, no van a tributar porque son considerados como ingresos exentos. Y hablando y concentrándonos más en los gastos, precisamente uno de los requisitos para que, a más de ser aceptados desde el punto de vista contable, también estos gastos sean aceptados desde el punto de vista tributario, uno de esos requisitos, insisto, es la bancarización. Generalmente, ¿dónde encontramos estos requisitos que debemos cumplir con nuestros gastos para que sean considerados como válidos para efectos tributarios y no solamente para efectos contables? En el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el artículo 27 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y en el artículo 28 también del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Y para extender la comprensión de este requisito, entre otros que encontramos en los artículos que mencioné, adicionalmente tenemos el artículo 103 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Este artículo 103 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que fue reformado o que fue sustituido por el artículo 25 de la Ley de Eficiencia Económica, que entró en vigencia desde el año 2024 para efectos del impuesto a la renta, en concordancia con lo que establece el artículo 11 del Código Tributario, nos dejó este artículo con la siguiente estructura. Artículo 103, pero partimos del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario en concordancia con el artículo 27 y 28 del reglamento y también el artículo 103 de la Ley de Régimen Tributario Interno, como manifestaba con la siguiente estructura. Antes hablábamos de la bancarización en pagos que superen los $5,000 hasta el 31 de diciembre del año 2023. La bancarización estaba exigida para los pagos que superen los $1,000 y a partir de este ejercicio 2024 se redujo esa base y para que el gasto sea deducible, cuando supere los $500, la cancelación, el pago, debe ser por medio de cualquier institución del sistema financiero nacional, a través de giros, a través de transferencia de fondos
de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, cheques o cualquier otro medio de pago electrónico. Es decir, bueno, ya lo especifica más adelante, cualquier otra herramienta que brinde el sistema financiero nacional para poder realizar el pago. Fíjense bien que la normativa dice sobre operaciones de más de $500. Quiere decir que $500 con un centavo ya es mayor a $500. Pero por precaución, por ser conservadores, muchos contribuyentes y muchos contadores preferimos utilizar el sistema financiero aunque el valor no supere los 500. Algunos dicen, no, desde 500 en adelante, yo no voy a esperar que sea $500 con un centavo, desde 500 en adelante. Como lo indicaba el ingeniero Bedón, hay un término, no digo una palabra, un término, porque un término puede estar compuesto de una o más palabras. ¿Y cuál es este término? El término caso entendido. El término caso entendido. ¿Y qué dice este artículo 103 en la parte correspondiente, en la parte pertinente? Que para que el costo o gasto por cada caso entendido superior, se insiste en la palabra superior a los $500, sea deducible para efectos de impuesto a la renta. Y atención, porque no solamente me habla del impuesto a la renta, sino para que también tengamos derecho al crédito tributario del IVA. Ese crédito tributario al que tenemos derecho de acuerdo con lo que establece el artículo 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno, para poder ejecutarlo, es decir, para poder tener derecho de restarme el IVA de mis compras y de esa manera disminuir el IVA de ventas que me toca devolver. Eso es el derecho a crédito tributario, total o proporcional, según lo que establece este artículo 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Resulta que también tiene que apegarse a las condiciones de la bancarización. Porque quizás, por ejemplo, usted pertenece al RIMPE emprendedor y en su mente puede llegar la idea que voy a manifestar. Voy a pagar en efectivo. Voy a pagar en efectivo porque el impuesto a la renta como RIMPE emprendedor yo lo voy a calcular sobre lo que vendo y no sobre lo que gano. De tal forma que no voy a tomar en consideración este aspecto de la bancarización. Está bien, es su decisión. Pero también tenemos otra consecuencia. Sí, usted pertenece al RIMPE emprendedor. Efectivamente, la base para calcular el impuesto a la renta de un RIMPE emprendedor no es la ganancia, no es la utilidad, no es el ingreso neto, es el ingreso bruto. Así que sí, se puede pensar, no me interesa si el gasto es deducible o no deducible, porque finalmente, repito, voy a pagar sobre lo que he vendido, el ingreso bruto. Pero la consecuencia también afecta a la declaración del IVA. Porque si usted no se apega
al tema de la bancarización, lamentablemente no va a tener derecho a rebajarse el IVA de sus compras. Así que no solamente, si usted es RIMPE emprendedor, no solamente piense en el impuesto a la renta, piense también en el IVA. Porque si usted no cumple con la bancarización, tampoco tiene derecho al crédito tributario del IVA. Tampoco tiene derecho a restarse el IVA de las compras. Por eso debe utilizar cualquiera de los medios referidos que brinda el Sistema Financiero Nacional, que sumado al comprobante de venta que justifica esa adquisición, va a permitir que, por un lado, su gasto sea deducible para efectos de impuesto a la renta, si es que es del régimen general, y también que tenga derecho a utilizar el IVA en compras, tanto si usted es del régimen general o si es del RIMPE, segmento emprendedores. ¿De acuerdo? Y esto, como ya lo había manifestado, tiene vigencia a partir del 1 de enero del año 2024. Insistimos sobre aquellas operaciones que superan los $500. Pero, ¿qué es entonces caso entendido? La misma administración tributaria lo aclara. La misma administración tributaria lo aclara. E indica que se comprenderá como caso entendido al contrato o al convenio, no importa en este caso, cualquiera de las dos denominaciones puede ser, que se ejecuta, que se celebra entre las partes y que obliga a la emisión de un comprobante de venta. De tal forma que si ese convenio, si ese acuerdo supera los $500, el requisito de la bancarización debe aplicarse a todos los pagos, independientemente de la forma como haya quedado en pagar. Supongamos, usted hizo un contrato por $1,200, hizo un contrato por $1,200, hizo una compra por $1,200, pero usted quedó en pagar en 4 partes, 300, 300, 300. 3 por 4, 12, ahí están los 1,200. Como cada pago no supera los $500, entonces no hay problema porque lo puedo hacer en efectivo. No, señor, no procede. Es lo que estamos en este momento aquí explicando, es lo que estamos conversando. Si usted hace un contrato, si se emite una factura por más de $500, aunque usted vaya a pagar por partes, cada una de esas partes tiene que ser cubierta a través del sistema financiero. Pero, como toda regla, tiene su excepción que la confirma. Y la misma normativa y la misma administración tributaria explica que cuando se trate de la transferencia de bienes o prestación de servicios, y ya lo vamos a revisar más adelante, que se configure por etapas, por avance de obras o trabajos, y en general, aquellos que adopten la forma de tracto sucesivo, que también ya lo vamos a revisar, el requisito de la bancarización se genera por cada etapa de trabajo, por cada labor o avance que supere los $500.
allí cambia la cosa. Ya lo vamos a revisar, ya lo vamos a desglosar de forma más clara. Por ejemplo, permítanme para poder ilustrarlo mejor. Un poquito, a ver. Vamos a tener aquí un primer caso. Un contribuyente firma un contrato de arrendamiento por un año, en el cual se establece un canon o cuota de arrendamiento de 400 mensuales. Esta es la primera situación. Cuando se trata del arrendamiento, sabemos que vamos a tener que recibir cada mes un comprobante de venta por el pago que se ha realizado o que se va a realizar. ¿Cómo tenemos que proceder en este caso entonces? Si bien el valor de contrato en el año corresponde a $4,800, en este caso, al ser un contrato de tracto sucesivo, aquí ya vamos entendiendo lo que es el tracto sucesivo, ¿qué ocurre? No es necesario cumplir con el requisito de la bancarización porque cada cuota es menor a $500. Otro caso, por ejemplo, del tracto sucesivo, por citar un ejemplo muy sencillo, el plan que pagamos de telefonía. Usted paga, aunque sea el mismo valor, pero paga por un servicio que le están entregando de forma mensual. Eso es un tracto sucesivo. ¿Ya? Y aunque, por ejemplo, cuando usted tiene un plan, usted firma un contrato por 18 meses, un plan de celular, de telefonía celular, por 18 meses, ese es un compromiso que usted está adquiriendo de permanecer recibiendo ese servicio que ha contratado, pero no hay la condición de pagarlo todo por adelantado, similar al caso del arriendo. Entonces, imagínese usted que tiene un plan de celular que paga $100 al mes y que está a nombre de la empresa o a nombre de la persona natural, en el caso que aplique, ¿no? Que sea esta persona el contribuyente directamente, serían $1,200 al año y diríamos, ah, bueno, se pasa de 500. Quiere decir que yo debería pagar. Claro que en la práctica, normalmente la forma de pago es con tarjeta de crédito o me debitan, pero en el caso de no ser así, no habría problema en que usted se acerque, por ejemplo, a Western Union y pague en la ventanilla su plan. No pasa nada. Sigue siendo gasto deducible, porque aquí se configura lo que conocemos como el tracto sucesivo. ¿De acuerdo? Bien. Esto sí es importante que quede claro. Pero en cambio, en este segundo caso, estimados colegas y amigos, cambia la figura. Vamos a ver. Un contribuyente necesita comprar materiales de oficina y firma un contrato o llega a un acuerdo con el proveedor por un total de $1,200, cuyo pago se pacta en 3 cuotas de 400 cada uno. Este es el caso. Es decir, se trata de una compra a crédito. Una compra a crédito, para entenderlo mejor. Una compra a crédito. El proveedor entrega un comprobante de venta por el total de la transacción, es decir, por 1,200. Vamos a cambiarlo por aquí.
Bien. Y pacta, dijimos, pues, pagar en 3 cuotas. Y el proveedor, como le dio crédito, le va a entregar el comprobante por el valor total. ¿Qué ocurre? En este caso, se entiende que hay una sola transacción. Y a pesar de que el pago se divide en 3 cuotas, el contrato es por el monto total de 1.200 y en este caso no aplica lo del tracto sucesivo porque es una transacción a crédito. Se emite un comprobante por el valor total y cada pago parcial se realizará a través del sistema financiero, porque se trata de una compra a crédito. No es como la telefonía celular o como el arriendo. No, es una sola transacción con crédito concedido. Así que ahí no nos podemos pasar de listos y decir, no, como voy a pagar en 3, 4 partes esta factura y cada cuota de esta factura no supera los $500, lo puedo hacer en efectivo. No procede, estimados colegas. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, tenemos transacciones con un mismo proveedor, transacciones con un mismo proveedor, como lo pueden observar ustedes aquí, en donde en la factura, en donde en el comprobante de venta se incluya el producto que estamos comprando y adicionalmente incluya la prestación de un servicio accesorio al bien adquirido, como por ejemplo un tema de logística, ¿no? O de transporte, si se quiere. Y las dos cosas, el producto que compramos y el transporte que vamos a pagar, estén dentro del mismo comprobante de forma separada, de forma detallada, vamos a tener que aplicar el tema del caso entendido de la siguiente forma. Veámoslo. Por ejemplo, por ejemplo, supongamos un contribuyente firma un contrato por $8.200 para la adquisición de un activo, el mismo que incluye el pago del transporte del activo hasta las instalaciones del contribuyente, para lo cual el proveedor le entrega un comprobante de venta detallando la adquisición del activo por 8.000 y el cobro de 200 por transporte. ¿Qué hacemos allí? 8.200. 8.000 es el valor del activo y 200 es el valor del transporte. No vamos a entrar ahorita en detalles que si la compañía para prestar el servicio debe tener la autorización de la ANT y ese tipo de cosas, ¿no? Es un caso de ilustración para efectos de entender la bancarización. Como está separado cada rubro, ¿cómo procedemos? En este caso, el requisito de la bancarización es obligatorio para el pago de los $8.000. Y para la cancelación de los $200 se puede utilizar cualquier forma de pago. Se puede utilizar, insisto, cualquier forma de pago. Y esto no hay que confundirlo
cuando yo compro, se me ocurre, materiales de construcción y los separo. Aquí es claro lo que estoy explicando. Cuando son bienes o servicios accesorios, complementarios, para poder configurar plenamente la transacción, inclusive desde el punto de vista comercial. No es por el detalle de los productos. Entonces, digamos que la mitad son accesorios y la otra mitad no. Accesorios, pero no accesorios como productos en sí, sino accesorios como complemento de la transacción. En ese caso, sí, no habría problema. Si ese accesorio, como el transporte, no pasa de $500, podemos cubrirlo con cualquier forma de pago. Veamos este siguiente caso con una pequeña variación. Cuando existan pagos por transacciones superiores a $500, la totalidad del pago se debe realizar a través del sistema financiero. Ya lo sabemos. Para que el gasto sea considerado como deducible para efectos de la determinación en tributación. ¿Qué es determinación? Calcular. La normativa tributaria prescribe, expresa, para entenderlo mejor, que confía en nosotros. Y por eso en primera instancia, la determinación del tributo queda en manos de nosotros. La determinación del tributo, el cálculo del impuesto, sea este directo o indirecto, queda en manos del sujeto pasivo. Por eso se llama determinación por parte del sujeto pasivo. La totalidad del valor de la transacción debe ser pagada cumpliendo este requerimiento de la bancarización. ¿Por qué digo esto? Porque nos hemos encontrado con casos en los que una parte yo la pago con cheque y la otra parte la pago con efectivo. Bueno, entonces, el criterio que normalmente maneja la administración tributaria, que se lo puede discutir, pero estamos tratando de ser prevenidos y no de estar manejándonos al filo de la ley, sino dentro del marco que establece la ley. El criterio de la administración tributaria sencillamente es que, a pesar de que una parte del gasto o del valor de la factura esté bancarizado, si una parte del pago se realizó en efectivo, la totalidad de la transacción se va a considerar como gasto no deducible. Repito, es un tema que se puede discutir. Ha habido ya esta situación en instancias judiciales, pero no esperemos llegar hasta allí, ¿no? Y entonces es preferible evitemos estas acciones que nos van a llevar a problemas. También, estimados colegas, recordemos que
Puede ser que usted haga una compra, puede ser que usted haga una compra y que llegue a un acuerdo de pagos. Ahora recuerdo, por ejemplo, con este tipo de actividades que utilizan las redes sociales, ¿no? Utilizan lo que es el canje. Usted puede comprar, usted dice, mira, yo te compro este carro, pero te lo voy a pagar porque yo vendo equipos de oficina, vendo muebles de oficina. Entonces, sabes que yo te voy a pagar la mitad con productos y la otra mitad te la voy a pagar con dinero. Lógicamente, la normativa en este caso es flexible, porque si las condiciones contractuales se dan por las circunstancias económicas de cada negocio, se dan de esta forma, no se puede la normativa ni la administración tributaria poner intransigente. No es posible que haya bancarización. Entonces está permitido que se ejecuten transacciones a través de esa modalidad. Pero si yo no es que le voy a pagar todo con bienes, sino que como ya lo dije, una parte la voy a pagar con bienes y otra parte la voy a pagar con dinero, esa parte que voy a pagar con dinero, independientemente del monto, ya me toca hacer el pago a través del sistema financiero. Es que le quedé debiendo $200 porque el resto se lo pagué con acondicionadores de aire, con enfriadores, etcétera, porque se iba a poner un restaurante. Y solo le quedé, o sea, yo compré eso y le pagué de esta forma. Compré un vehículo y le pagué de esta forma. Y solamente le quedé debiendo 200. Entonces los $200 se los voy a pagar en efectivo. No lo haga. Páguelo a través del sistema financiero. A eso se refiere este tercer punto de lo que estamos conversando. Y aquí está el caso similar a lo que yo acabo de explicar, estimados amigos, estimados colegas, que nos dispensan con su compañía en esta noche. Por ejemplo, se contrata una bodega para almacenar electrodomésticos por 600. La forma de pago está pactada en 400 con electrodomésticos y 200 en efectivo. En este caso, para que los $600 del gasto por almacenaje sea deducible, esos 200 que yo voy a tener que pagar en efectivo deben ser cubiertos a través de cualquiera de los mecanismos que brinda el sistema financiero nacional. Son 200, no pasa de 500. Paguemos en efectivo. Cuidado, no se puede y no se debe. ¿Sí? Y de la misma forma, bueno, lo que pasa es que me preguntaba una persona hace 2 días por el tema de un vehículo. Es que voy a comprarme un vehículo que me cuesta $80,000. Voy a comprar un vehículo que me cuesta $80,000. Ah, ya, perfecto. Lo primero, que es gasto no deducible, porque no es un carro que pueda gozar de la exoneración. Aquí estoy haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? Todo carro que supere los $35,000 y que no goce de la exoneración, todos aquellos gastos asociados son no deducibles en este año 2024.
Hasta el año 2023, el excedente era no deducible. Por ejemplo, si usted se compra un carro en 50,000, 35, la proporción de los gastos en función de los 35 eran deducibles y el excedente no deducible. Ahora, si usted se compra un carro que cuesta más de 35 y que no goza de la exoneración, todos los gastos asociados, para resumir el tema, son gastos no deducibles. Pero supongamos que sí es un vehículo que goza de la exoneración y, para hacerlo más creíble el caso, que no pasa de los $35,000, que no pasa de los $35,000 y usted lo paga en efectivo. Algunas personas dicen, no sucede nada, porque no es gasto, es un activo. Paguemos nomás en efectivo. Claro, pero recuerden que el activo tiene una depreciación y la depreciación es gasto deducible. Así que, si usted compra el activo y lo paga en efectivo, ¿qué consecuencia va a tener? Que la depreciación será gasto no deducible. Me llamaba una persona también de la zona de la provincia del Oro, Zaruma, Portobelo, Piñas, y me decía, es que el gerente de la empresa compró una máquina para la mina y, y costó $70,000. Ya le digo, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que lo pagó en efectivo, porque tenía de una venta en la mochila, llevaba la plata, se encontró con el amigo, hicieron rápido el negocio, pero un contador le ha dicho que no pasa nada porque es activo. Yo le dije, sí pasa, y la depreciación. Eso es lo que estaba diciendo, me dijo la colega. Le estaba diciendo yo al gerente, a mi cliente. Y hubo que buscar alguna alternativa para revertir eso y hacer constar el tema de la bancarización. Eso, por favor, también tomarlo en consideración. Hemos ya revisado e insistimos en que cuando se haga una sola compra, cuando se trate de la adquisición de bienes y servicios que superen los $500 y que esa compra sea a crédito, a plazo, aunque las cuotas sean de $5 cada una, yo todo lo tengo que hacer. Paguitos semanales, paguitos quincenales, pero todo el bien que usted compró supera los $500, así sean paguitos semanales, usted tendrá que hacerlo a través del sistema financiero. Solamente como detalle, no hay mucha problemática cuando se trata de trabajadores bajo relación de dependencia, ¿no? Pero es preferible no hacerlo. O sea, es decir, es preferible pagar a través del sistema financiero. Porque también a veces, si es que tenemos una auditoría, recuerden que el criterio del auditor tributario, el criterio del auditor enviado por la administración tributaria, puede tener otro enfoque y vamos a tener problemas, ¿no? Recordemos que no solo basta la bancarización, estimados colegas. Hay que atender a lo que expresa, por ejemplo, el artículo 27 del reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno. El gasto debe estar asociado con el ingreso. Debe estar asociado con el ingreso. Debe ser un gasto que ayude a mantener, a mejorar, a incrementar los ingresos grabados. Debe ser un gasto que corresponda al ejercicio fiscal que se está declarando.
debe ser un gasto que esté sustentado, de ser el caso, con el comprobante de venta correspondiente. Y debe tener el requisito de la bancarización. Y para no olvidar lo que ya comentamos, está en la normativa, que no solamente el tema de la bancarización es para efectos del impuesto a la renta, sino también para tener derecho a crédito tributario del IVA. Así que ojo con los RIMP emprendedores que venden productos grabados con tarifa diferente de cero, es decir, con el 15%, y que están que compran, piden facturas, pero pagan en efectivo. Si están en algún momento sometidos a una auditoría tributaria del IVA por parte del SRI, van a tener problemas con ese IVA y van a tener que reliquidar las declaraciones, porque usted solamente pensó en el impuesto a la renta y se olvidó del impuesto al valor agregado. Estimado colega, estimados amigos. Claro, yo le voy a hacer llegar, estas diapositivas con otra información adicional al ingeniero Bedón, para que a través del grupo y a través de un enlace para los que no están en el grupo de B-Group puedan incorporarse, para que lo coloque en el chat también, ingeniero Bedón. Sí, ya le pongo. Sí. Por 48, correcto. Ya. Entonces, no sé si algún colega, digamos, tiene alguna pregunta respecto a lo que algunas de las que escribieron, pues creo que todos ya en el trayecto de la explicación se fueron respondiendo, pero si algún compañero tiene alguna pregunta especial, pues este es el momento oportuno como para poder hacerle antes de que el ingeniero se retire, ¿sí? Y demos por cerrado este particular tema, pero no deja de ser muy importante e interesante por el efecto, sobre todo, que son consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Sí, ¿Alguien alzó la mano? Ver, por ejemplo, Diana Matamoros dice, ¿qué pasa si mis ingresos bancarios no son iguales a los declarados con el SRI? Sabe que esa es una pregunta bastante amplia, nueva y sobre todo que ya existe normativa para que se considere eso como un ingreso grabado. Entonces, yo diría que esa pregunta más bien dejémosla en suspenso para hacer otra reunión otro día, ya que ese es un tema nuevo y es lo que vamos a empezar a hablar en adelante y sobre todo por el efecto que esto va a causar. Entonces, bien, Irene, la compañera Irene, por favor, para que le haga una pregunta al ingeniero antes de que ya cerremos el taller el día de hoy. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, ahí le escuchamos, diga. Aló. sí. Sí, ahí se le escucha, compañera, siga. Le estábamos escuchando, Irene, pero ahora dejó de salir su audio. No, en ese momento no le podemos escuchar. Yo creo, bueno, rápidamente,
Parece que hay un micrófono abierto, ¿no? No, sí se le escucha No, bien, no, Oscar. allá. Bueno, decía que de pronto, como usted ha colocado el chat de su grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para poder atender con gusto y para que aquí para que se unan al grupo. Y si, por favor, nos... ¿Este cuál es? ¿El 3 o el 4, ingeniero Bedón? ¿O es otro nuevo? No, ese es el 4 El para 4 que ya, se... perfecto. Entonces, para que ustedes escriban en este grupo de WhatsApp sus preguntas y yo poderlas leer con tranquilidad y también responderlas con el sustento correspondiente. Por ejemplo, hay unos dos casos más, pero ya en Excel, donde abordamos la situación de un agente de retención. ¿Qué pasaría con un agente de retención, por ejemplo, ¿no? Cuando tiene que retener el impuesto a la renta, cuando tiene que retener el IVA. Y precisamente la idea es, como lo decía el ingeniero Marlon, pues seguir replicando con estas reuniones, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta del proveedor permanente. Por ser conservadores es preferible hacerlo a través del sistema financiero. Si alguno de ustedes tiene la normativa que indique que para hacer que cuando uno es proveedor permanente, porque una cosa es proveedor permanente y otra cosa es caso entendido. ¿Ya? Entonces, que a veces se lo trata de manejar como términos sinónimos, pero no lo son. Repito, por ser conservadores, se prefiere hacer el pago a través del sistema financiero. Allá la compañera Irene lo que nos está preguntando es que si como RIMPA emprendedor debe bancarizar cualquier valor para hacer uso del crédito tributario. No, solo si se pasa de $500. Si la compra es por menos de $500, entonces no es necesario bancarizar y puede utilizar el crédito tributario del IVA. ¿Ya? Con mucho gusto, ingeniera Irene. Los proveedores permanentes, por ejemplo, gasolineras. ¿Qué es lo que podemos hacer allí en el tema de la gasolinera? Si es por $20, manejar la caja chica, ¿no? Por ejemplo, para evitar esta situación y poder pagar en efectivo. Para justificar el dinero que tengo en el banco, el contrato de trabajo que tengo del extranjero me sirve para justificar el ingreso. Sí, sí sirve. Mientras, mientras paguemos impuestos, sí, no hay problema. Bien, vamos, compañero Alberto, adelante para poder concluir. Buenas noches. Muy buenas noches, ingeniero. Gracias por la apertura. Tengo una consulta referente para el tema de pago de las facturas a los proveedores. Hay escenarios donde los accionistas realizan los pagos directas de su bolsillo y nosotros a nivel contable le registramos como cuentas por pagar accionista A, B o C. Entonces, ellos se utilizan el sistema bancario, pero al momento de nosotros devolver el dinero de la empresa, ya no sería directo al proveedor, sino más bien al accionista en sí. ¿Esto seguiría cumpliendo el objetivo de la bancarización o ya se sale de contexto y ya no sería deducible por el tema de que el pago no fue directo al proveedor? No, sí, sí es deducible porque en cambio aquí tenemos el tema de la trazabilidad, ¿no? O sea, que se puede demostrar que no es un gasto inventado, por decirlo de alguna manera. Siempre y Se, cuando se pague igual por transferencia, se devuelva el dinero por transferencia al accionista. correcto, 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 es correcto, Ya, perfecto. Eso era. Muchísimas gracias, ingeniero. con mucho gusto.
La compañera Paola dice, si le deposito en la cuenta del proveedor el valor de la factura es considerado bancarización. Preferiblemente no le deposite, preferiblemente, o puede depositarle, pero el cheque. Deposítele el cheque. Porque allí sí hay criterios divididos en ese sentido, ¿no? Entonces, para ser más conservadores, ustedes observaron al principio que en el artículo 103 no habla de depósito. No habla de depósitos, habla de transferencias, giros, etc. Cosas diferentes, ¿no? Aquí. Entonces, preferiblemente no habla de depósitos y no hacerlo a través del depósito, ¿no? Preferiblemente no. Dice, se puede facturar a un familiar como cliente, no pasa nada que sea esta persona quien refiere el valor, es por una comisión que el hijo pagará a su padre por venta de un departamento. Todo mientras tribute al final, no vamos a tener ningún problema, ¿no? No hay inconveniente. Sí. Eso sería, estimado ingeniero Marlon, que un tema muy interesante que lo vamos a seguir ampliando en el transcurso de los días. Sí, justamente es algo nuevo. Vamos a ampliarlo totalmente y agradecerles a los que se han conectado el día de hoy. Igual vamos a ver cómo compartimos la grabación, ya que este tema es constante y de interés, sobre todo ahora que ya se viene la última etapa del año, el último cuatrimestre, y son consideraciones que debemos de tomar en cuenta para ir mejorando. Agradecerles a todos, al ingeniero Roberto de igual forma. Les invitamos a que estén pendientes en las redes, igual siempre haremos llegar los accesos para que se conecten y estar pendientes, ya que vamos a empezar a darle bastante contenido e información sobre el incremento de patrimonio no justificado. Eso es un tema nuevo y realmente donde saber y dominar la contabilidad es fundamental y es el factor principal para poder comprender y guiar a un cliente a que disminuya el riesgo si es que lo tuviera y para que no se vea expuesto, ya que ya existe la normativa y que ya poco a poco inclusive el mismo SRI ya está empezando a socializar y a promover el tema. Y recuerden que para cuadrar un incremento de patrimonio no hay argumentos válidos, no hay ideas creativas. Ahí sí se aplica la ley numérica 1 más 1 es 2 y si no cuadra, ingreso grabado. Siempre pueden haber muchas situaciones, como una compañera preguntaba sobre un ingreso por una herencia. Si es una herencia, no hay ningún problema siempre que la haya declarado. Cuando la declara, la formalizó y eso no tiene ningún problema. Inclusive, un amigo, un familiar les puede regalar dinero. Eso también existe, siempre que esa persona haya pagado el impuesto respectivo por ese dinero. Entonces, esto del patrimonio no justificado es un tema muy, muy amplio y ya vamos a empezar a coordinar y a trabajar sobre eso. Entonces, agradecer al ingeniero Roberto. Buenas noches Solamente y estén pendientes. por ejemplo, la compañera Jimena, sí, claro, ahí quedan muchas preguntas. En todo caso, para que nos ayuden incorporándose al grupo y allí las planteen con todo gusto y con el detalle que ustedes se merecen poder ayudarles, ¿no? con la respuesta, con todo gusto, para que se incorporen al grupo y de allí las escriban, ¿ya? Eso sería. Ya, ingeniero, gracias. Buenas noches. Gracias, pasen muy bien. Gracias, ingenieros. Muchas gracias, ingeniero. Una buena noche. Excelente charla, ingeniero. Felicitaciones. Buenas noches. Muchas gracias, muy amables, muy gentiles. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches con todos, que descansen. Nos estaremos viendo